Ni mi trabajo ni el valle. Le advierto que si esos motivos tienen algo que ver conmigo, debería olvidarlos. Y usted debería tener claro que pienso morir intentándolo. Aún no le ha quedado claro que ese perdón no llegará nunca. Entonces, aceptaré que mi nueva vida será la definitiva. No pienso desistir de mi empeño. No quiero malas caras, ni nada que haga sentir incómoda a Victoria. Alejo ha recibido la oferta para publicar su novela. Ya hablaremos de su novelita en otro momento, porque no es el motivo que nos ha reunido aquí esta noche. No hay motivos para preocuparse. Don Alfonso tendrá el maíz a tiempo. No puede ser verdad. ¿Qué sucede? Sucede que está usted equivocado, Bernardo. Nos sobran motivos para preocuparnos. ¿Quién diablos anotó estas partidas? No me lo diga. Don Leonardo, ¿quién si no? Alejo, por favor. No tiene motivos para ofenderse. Lo que le estoy ofreciendo es una práctica más que habitual. No parece que el duelo por Gaspar le impida comportarse como la señora de la casa. Confirma lo que llevo tiempo pensando. Quizá no esté tan mal como le ha hecho creer a tu padre. Parece que Rafael está dispuesto a hacernos pagar a todos por sus tensiones en el trabajo. No sé qué solución puede haber a eso. Mi hijo Julio me ha hecho reflexionar al respecto. Él asegura que todo se debe a la soledad que siempre ha acompañado a Rafael. No te sigo, José Luis, ¿a dónde quieres llegar? Lo que quiero decir es que creo que Rafael necesita una mujer a su lado. Puede que tenga razón. En realidad eres tú la que me preocupa. ¿Yo por qué motivo? El pacto al que llegasteis no deja de inquietarme. Es la única forma de poder vivir mi amor con Rafael. ¿A qué precio, Adriana? Sea el que sea, estoy dispuesta a pagarlo. Jamás podrá salir bien. Donde tú ves una oportunidad de convivencia, yo solo veo dolor, hermana. No tengo nada que hablar con usted, ni de Atanasio ni de nadie. Raimunda, abandone los juegos. Sé que es su madre. El macabro plan de Mercedes en Valle Salvaje. Vídeo avance del capítulo 137, 11 de abril. Mercedes tiene un peligroso plan para deshacerse de Victoria. Mañana en Valle Salvaje. El comienzo de la conspiración. Mercedes había ideado, con una precisión casi quirúrgica, un plan que pendía de un hilo y que su objetivo principal era deshacerse de Victoria. Desde la penumbra de sus pensamientos, la manipuladora mujer trazaba cada paso, convencida de que la desaparición de Victoria sería la clave para restaurar el orden y, sobre todo, para afianzar su posición en el seno del poder familiar. La mirada de Mercedes, fría y calculadora, se perdía en los rincones del pensamiento mientras imaginaba a Victoria, la joven cuya supuesta fragilidad había utilizado como escudo para ascender en la jerarquía, cayendo en desgracia en los ojos de su tía. Mientras la noche caía, Mercedes se movía con sigilo por los pasillos de la Casa Grande, reuniendo a sus aliados y manipulando a quienes estaban dispuestos a seguir sus designios. Con palabras envenenadas y gestos imperceptibles, tejía una red de intrigas que amenazaba con desestabilizar el frágil orden familiar. Nadie sospechaba, o al menos, nadie quería pensar en el sombrío propósito que se gestaba bajo la apariencia de una cortesía habitual. La aparición de lo inesperado. En otro rincón del complejo, Luisa, con el rostro iluminado por la esperanza, se preparaba para conocer a Isaac Pazos, un célebre editor que había despertado el interés en la enigmática obra de Alejo. Para Luisa, aquel encuentro representaba la realización de un sueño largamente acariciado. Con el corazón en vilo y la mirada resplandeciente, se encontró cara a cara con el editor, cuyos modales y palabras iniciales parecían colmados de la autenticidad que tanto había anhelado. Sin embargo, conforme avanzaba la conversación, una sombra de inquietud se cernía sobre el ambiente.
El entusiasmo juvenil de Luisa comenzó a desmoronarse ante destellos de intenciones que se mostraban, sutilmente, menos puras de lo que él había imaginado. Esa contradicción, tan imperceptible a primera vista, la llenó de una aprensión que, aunque apenas perceptible, auguraba turbulencias futuras. Tensiones en el seno familiar. Mientras tanto, en un salón apartado de la efervescencia de los encuentros literarios, Raimunda no dejó de alertar a Atanasio sobre el comportamiento sospechoso de Matilde. La tensión entre ambas mujeres se había ido gestando durante años, y lo que comenzó como una mera discordia se había transformado en una rivalidad amarga, cargada de resentimientos y secretos ocultos tras miradas fulminantes. Raimunda veía en Matilde no solo a una rival, sino a un obstáculo que se interponía en su sed de venganza y control. Con voz temblorosa y palabras cortantes, amenazó con desvelar la supuesta infidelidad que Matilde había protagonizado con Gaspar, un episodio que, de salir a la luz, podría volcar la balanza contra la joven e incluso perjudicar a Atanasio, quien se encontraba atrapado en medio de la disputa. Las conversaciones entre Raimunda y Atanasio se llenaban de advertencias veladas y de comentarios impregnados de desesperación. La atmósfera de la casa grande se impregnaba de un aire denso, casi irrespirable, donde cada palabra podía ser la chispa que encendiera el polvoriento barril de conflictos latentes. La sombra de la traición comenzaba a extenderse, y cualquier resquicio de confianza se veía amenazado por la inminente revelación de oscuros secretos familiares. Leonardo y el inquebrantable amor. En el corazón de los terrenos de la finca, Leonardo se debatía entre la esperanza y la desilusión. Empeñado en recuperar el amor de Bárbara, la mujer cuyo alma parecía inalcanzable, Leonardo se lanzaba a cada nuevo intento de acercamiento con una fe renovada. Sin embargo, el destino parecía burlarse de él una y otra vez. Bárbara, firme en sus convicciones, rechazaba cualquier intento de reconciliación. Con una voz que combinaba firmeza y desdén, le sugería que abandonara su puesto de capataz y regresara a la corte, donde quizás, pensaba, podría encontrar consuelo en los lujos que tanto había despreciado. Pero Leonardo, a pesar del dolor evidente en su mirada, no hallaba fuerzas para ceder. Convencido de que su verdadero hogar estaba en la tierra que tanto había aprendido a respetar, decidió seguir trabajando en Valle Salvaje, con la determinación de ganarse, poco a poco, el respeto de aquellos que despreciaban su lucha y, en el proceso, atesorar la esperanza de un día derribar el muro que separaba su pasión del amor de Bárbara. El error, sin embargo, no tardó en llegar. Durante una jornada en la finca, Leonardo cometió una falta garrafal en su rol de capataz, un desliz que comprometió seriamente el funcionamiento de la plantación y puso en riesgo el futuro de toda la labor de la familia. La situación se tornó crítica, y en un frenesí por remediar el daño, Rafael y Bernardo, dos hombres reconocidos por su temple y habilidad, intervinieron rápidamente para corregir la falla antes de que las consecuencias se volvieran irreparables. Entre el sudor y la tensión de los momentos de crisis, Leonardo se encontró a sí mismo reflexionando sobre la fragilidad de sus sueños y el duro precio que, a veces, se paga por la perseverancia.
La gran cena y el ambiente de vigilancia. Con el atisbo de un nuevo amanecer y la inminencia de un cambio ineludible, José Luis, el patriarca de la familia, decidió reunir a todos los integrantes en la casa grande para ofrecer una cena de bienvenida a Victoria, la joven cuya elegancia y aparente vulnerabilidad habían conseguido generar un inesperado revuelo en el ambiente familiar. La velada, cargada de formalidades y sonrisas forzadas, se convirtió en el escenario perfecto para que los viejos rencores y las nuevas ambiciones se manifestaran en silencio entre los invitados. Irene, siempre en busca de una chispa de positividad en medio de las turbulencias, intentó desviar la atención hacia una noticia que, en apariencia, prometía un futuro brillante: la publicación inminente de la novela de Alejo. Pero sus palabras se ahogaron ante el autoritarismo del duque, quien, con tono firme y una mirada que no admitía réplica, exigió a todos que trataran a Victoria con el máximo respeto. Cada gesto, cada palabra se volvía una obligación tácita, y la atmósfera se llenaba de una tensión insoportable que solo servía para evidenciar la frágil red de control que sostenía a la familia. Mientras la cena se desplegaba entre murmullos y silencios incómodos, el ambiente se impregnaba de una dualidad singular. Por un lado, Victoria se movía con una soltura que denotaba una confianza adquirida a pulso. Por otro, la vigilancia atenta de José Luis y la fría determinación de Mercedes convertían cada instante en un campo minado de emociones y peligros latentes. La joven, quien había logrado ganarse el estatus de figura influyente, ignoraba que su aparente poder era tan solo una máscara que ocultaba una cadena de manipulaciones y estrategias destinadas a mantenerla bajo estricta supervisión. El juego del poder y la verdad oculta. Detrás de las paredes decoradas con tapices ancestrales, la verdadera batalla se libraba en las sombras. Mercedes, a la que la ambición había cegado, no se conformaba con el mero control de su entorno. Su objetivo era desestabilizar a Victoria hasta llevarla al borde de la locura. Con una frialdad calculadora, le advirtió a su sobrina que el llanto fingido por la muerte de Gaspar no era más que un arma para ganar simpatía e influencia. La acusación resonó en los oídos de aquellos que, con recelo, observaban cada gesto de la joven Victoria, sin percatarse de que la marea de intrigas se levantaba cada vez más fuerte. En paralelo, la relación entre Matilde y Raimunda alcanzaba un punto de ebullición. En un intento desesperado por tender puentes hacia la reconciliación, Matilde se enfrentaba a la hostilidad implacable de Raimunda, quien se negaba a reconocer cualquier gesto de paz. La tensión acumulada en años de desavenencias emergió en una confrontación sin cuartel, y en un arrebato de sinceridad, Matilde reveló una verdad oculta. Era la madre de Atanasio. La confesión, lanzada como un desafiante grito en medio de la tormenta emocional, dejó a Raimunda sin aliento. La reacción fue inmediata y devastadora, un torbellino de emociones que amenazaba con destruir cualquier rastro de confianza que aún pudiera existir entre ellas. Mientras tanto, en la penumbra de los corredores de la Casa Grande, José Luis se mostraba preocupado por el rumbo errático de Rafael.
Convencido de que la falta de una figura femenina a su lado podía estar minando su motivación, el patriarca compartió con Victoria su inquietud y le propuso, sin rodeos, la búsqueda de una mujer que pudiera devolverle el ímpetu perdido. Impulsada por la convicción de que cada pieza en este intrincado tablero debía encajar perfectamente, Victoria se puso de inmediato a la obra, sin imaginar que sus acciones acabarían por tejer una telaraña de consecuencias irreversibles. El conflicto en la finca y el eco del pasado. La labor en la finca, que parecía representar la esencia misma de la perseverancia y el sacrificio, no era ajena al ambiente cargado de conflictos. Leonardo, cuyo corazón latía con la esperanza de un cambio en su destino, se esforzaba día tras día con la convicción de que su dedicación algún día sería reconocida. Sin embargo, el desafortunado error cometido durante la faena había puesto en evidencia que, en ocasiones, incluso las intenciones más puras podían dar lugar a errores de consecuencias catastróficas. La intervención de Rafael y Bernardo fue un recordatorio ineludible de que en Valle Salvaje, cada acción estaba sujeta a una vigilancia implacable y a un escrutinio que no perdonaba fallos. El revuelo generado por el fallo se extendió como un eco a lo largo de toda la finca, generando murmullos y conjeturas entre los trabajadores y los familiares. Las sombras del pasado volvían a aparecer en cada rincón, y las heridas de viejas traiciones parecían reabrirse, recordando a todos los presentes que, en el mundo de Valle Salvaje, el olvido era un lujo imposible. La lucha por el reconocimiento y el anhelo de un futuro mejor se entrelazaban con la amarga realidad de que, en ocasiones, los errores del pasado podían condenar el presente a la oscuridad. El giro inesperado. Ambición y traición. En medio de este torbellino de pasiones y conflictos, Victoria se movía con una determinación que rayaba en lo ominoso. Con cada paso que daba por los pasillos de la casa grande, sentía que el control sobre su destino se consolidaba, reforzado por la sensación de poder que emanaba de su presencia. Convencida de que su papel en la familia era fundamental, se entregaba a la labor de imponer respeto, sin saber que detrás de esa fachada se tramaba una jugada aún más siniestra. Mientras ella se deleitaba con la admiración inadvertida de sus allegados, José Luis la mantenía cerca únicamente para controlar sus posibles desbordes, temeroso de que su creciente autonomía se convirtiera en una amenaza demasiado poderosa para el orden establecido. La ambición desmedida de Mercedes, por su parte, se encendía con una intensidad casi fanática. Con una mente fría y calculadora, había puesto en marcha un elaborado plan para desestabilizar a Victoria y sumirla en un estado de confusión y desesperación. La estrategia era tan sutil como letal. Buscar, entre todas las debilidades de la joven, la chispa que encendiera la mecha de su locura. La revelación final de su artimaña se vislumbraba en la decisión tajante de Victoria de desterrar a Matilde de Valle Salvaje. Según Victoria, la presencia de Matilde había quedado obsoleta tras la muerte de Gaspar, y su eliminación era necesaria para consolidar un nuevo orden. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes. Antes de que Victoria pudiera comunicar su decisión con la frialdad y seguridad con la que pretendía gobernar,
el hilo de la verdad se deshilachó de manera inesperada. En un giro dramático, Atanasio se preparaba para revelar la verdadera identidad de Raimunda, una revelación que amenazaría con volcar por completo los cimientos de la familia. La posibilidad de que el secreto de la maternidad oculta, largamente sepultado bajo capas de mentiras, emergiera a la luz, generaba un suspenso insoportable. La tensión crecía en cada mirada furtiva, en cada susurro contenido, y los corazones latían al unísono con el pulso del inminente desastre. Los retazos del alma y la inquebrantable voluntad. Mientras las sombras del pasado y las ambiciones del presente colisionaban, Leonardo persistía en su esfuerzo diario. El hombre, marcado por la lucha y el desamor, veía en cada jornada una nueva oportunidad para redimirse y, tal vez, conquistar el esquivo corazón de Bárbara. Aunque ella seguía siendo tan fría e impenetrable como las noches de invierno en Valle Salvaje, Leonardo encontraba en el trabajo en la tierra una especie de consuelo, un refugio donde su alma podía sanar, aunque fuera por momentos breves. La nobleza de su espíritu se reflejaba en cada surco que labraba, en cada gota de sudor derramada en la ardua faena, y, a pesar de las adversidades, su mirada se mantenía firme en el horizonte de un porvenir incierto. En paralelo, Bárbara se debatía entre la preocupación y el rechazo frente a la situación de Adriana. La prima, que había aceptado un acuerdo con Julio como aparente solución, escondía tras una fachada de calma una tormenta interna. Bárbara sabía que las promesas y los arreglos podían ser tan efímeros como las sombras al amanecer, y temía que la estabilidad que Adriana aparentaba era solo un espejismo, la calma previa a un devastador vendaval de sufrimiento. La inquietud se reflejaba en sus ojos, y en cada gesto se leía el temor de que, tarde o temprano, la verdad se abriera paso, derrumbando las ilusiones construidas con tanto esfuerzo. Ecos de un destino incierto. A medida que el día avanzaba y la noche se cernía, la atmósfera en la casa grande se volvía cada vez más densa. Las conversaciones, cargadas de dobles sentidos y de silencios cómplices, dibujaban el preámbulo de una tragedia inminente. Cada miembro de la familia se movía entre la cautela y la ambición, consciente de que en cualquier instante la verdad oculta podría emerger y cambiarlo todo. La estrategia de Mercedes se desplegaba con una precisión que rayaba en lo siniestro, y cada palabra, cada gesto, se transformaba en un instrumento para alcanzar sus oscuros fines. La tensión que se había gestado en el transcurso de los días alcanzaba su clímax en una serie de encuentros y desencuentros que iban tejiendo, con hilos invisibles, el destino de todos los implicados. En la intimidad de su habitación, Victoria repasaba mentalmente cada estrategia, cada advertencia que había recibido, sin percatarse de que el destino ya había comenzado a trazar su propio guión. Mientras, en el comedor, José Luis observaba a los jóvenes y a los viejos con una mirada que mezclaba la preocupación con la esperanza, deseando con todas sus fuerzas que la familia encontrara un camino para sanar sus heridas, pese a lo inminente del desastre. El clímax de las pasiones y la revelación final. Justo cuando parecía que la noche estaba en su punto más oscuro,
un giro inesperado lo cambió todo. Atanasio, cuyos ojos reflejaban la mezcla de rencor y dolor acumulado a lo largo de los años, se levantó con decisión para revelar la verdad oculta sobre Raimunda. Con voz temblorosa pero firme, anunció ante todos los presentes que la mujer a la que tanto se había resistido ocultar su secreto, era en realidad la madre de Matilde y, por extensión, la clave oculta en el entramado de engaños que había marcado a la familia. La revelación se extendió como un relámpago en medio de la tormenta, fragmentando la aparente estabilidad y dejando al descubierto las heridas abiertas de un pasado que nadie se atrevía a recordar. El impacto de esas palabras fue devastador. Raimunda, al verse expuesta en toda su falsedad, reaccionó con una furia contenida que amenazaba con derrumbar todo a su paso. Las lágrimas se mezclaron con la rabia mientras se debatía entre el deseo de redención y la ineludible necesidad de venganza. La confesión de Atanasio no solo rompió el frágil velo de normalidad que había cubierto la vida en Valle Salvaje, sino que sirvió como catalizador para un desenlace que ya parecía escrito en la sangre de la familia. Epílogo. La promesa de un nuevo amanecer. Mientras la noche se desvanecía y los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar la finca, cada personaje se encontraba a las puertas de una nueva realidad. Victoria, con el poder que había conquistado a base de manipulaciones, se debatía entre la seguridad que le otorgaba su posición y la incertidumbre de un futuro inexplorado. La advertencia de Mercedes, que había planeado desterrar a Matilde para consolidar su reinado, retumbaba en su mente, haciéndola cuestionar si el control era un don o una condena. Leonardo, herido pero indomable, se mantenía firme en su propósito. Su compromiso con la tierra, con el sacrificio diario y con el sueño de ganar, aunque fuera a contracorriente de la fría indiferencia de Bárbara, representaba la última chispa de esperanza en un universo regido por la codicia y el rencor. Incluso en medio del caos, el amor no correspondido y las traiciones ineludibles parecían dar paso a la fuerza interior de aquellos que se negaban a rendirse. Por otro lado, la inquietud sobre el destino de Adriana, la reciente aparente calma tras el acuerdo con Julio, se convertía en una sombra persistente. Bárbara, siempre atenta a cada señal, intuía que lo que se mostraba como estabilidad era tan solo la antesala de una tormenta emocional que estaba a punto de estallar con una fuerza arrolladora. Mientras la familia se preparaba para enfrentar un nuevo día, las cicatrices del pasado y las heridas abiertas se entrelazaban con la promesa de un futuro incierto. La revelación de Atanasio sobre Raimunda, la traición de Mercedes y el constante vaivén entre ambiciones y desesperanzas, marcaban el inicio de una etapa en la que ninguna verdad podía ser enterrada de nuevo, y donde cada secreto, por más oscuro que fuera, tendría que ver la luz. En esa atmósfera cargada de tensión y expectativa, la historia de Valle Salvaje se encaminaba hacia un clímax que nadie podía prever. La mirada vigilante de José Luis, la determinación de Victoria y el inquebrantable espíritu de aquellos que, como Leonardo, se aferraban a sus sueños, dibujaban en el horizonte la promesa de un nuevo amanecer, en el que las cicatrices del pasado podrían, tal vez, transformarse en lecciones de fortaleza y redención. A medida que el sol ascendía,
iluminando con tenue claridad los rostros tensos y los ojos llenos de incertidumbre. Cada rincón de la finca parecía contarnos una historia que combinaba el esplendor de la vida con la crudeza de la traición. Las sombras que durante tanto tiempo habían reinado en la casa grande comenzaban a disiparse lentamente, dando paso a la esperanza de que, pese a todo, las heridas podían sanar y los corazones, aunque marcados por el dolor, podrían aprender a latir de nuevo con la fuerza de la verdad. Este amanecer no prometía la absolución de todos los pecados ni el olvido de las traiciones. Al contrario, parecía advertir que en la lucha por la redención, cada alma debía enfrentar sus propios demonios y, en algún lugar en medio del caos, encontrar la paz. La dualidad de los personajes se reflejaba en cada gesto y en cada palabra no dicha, y la certeza de que, en Valle Salvaje, el destino estaba forjado por la valentía de aquellos que se atrevieran a amar y a luchar, se hacía cada vez más palpable. Entre el murmullo del viento y el crujir de las viejas puertas de la casa grande, se oían las voces del pasado reclamando su lugar en el presente, mientras el futuro se dibujaba con trazos inciertos y llenos de pasión. La historia de Mercedes, Victoria, Leonardo, Raimunda, Matilde y los demás no era solamente un relato de traiciones y ambiciones desmedidas, era, ante todo, un canto a la lucha incesante del ser humano por encontrar sentido y belleza incluso en medio de la adversidad más brutal. Así, en este capítulo cargado de intrigas, revelaciones y amores imposibles, el macabro plan de Mercedes se desplegaba como la sombra ineludible de una tormenta que amenazaba con destruirlo todo. Con cada latido, la historia se volvía más intensa y cada personaje se transformaba en el reflejo de una verdad inevitable. En la lucha por el poder, la redención y el amor, solo los más audaces estaban dispuestos a arriesgarlo todo, aun cuando las consecuencias pudieran sumirlos en el abismo de la locura. Y mientras la luz del alba abría paso a un nuevo día en Valle Salvaje, la finca y la casa grande se alzaban como testigos silenciosos de una epopeya en la que cada secreto, cada traición y cada acto de amor y desesperación se entrelazaba en un tapiz inquebrantable, invitándonos a creer que, aunque el destino estuviera sembrado de espinas, también había en él la semilla de una inagotable posibilidad de renacer. Con este incesante latido entre la esperanza y la fatalidad, el destino de cada uno de aquellos que habitaban Valle Salvaje se cerraba inexorablemente en un abrazo mortal, donde la belleza y la tragedia se convertían en dos caras de la misma moneda. Mientras Mercedes seguía urdiendo sus siniestros planes y Victoria, con una determinación férrea, forjaba su propio camino hacia el poder, las almas errantes de esta tierra se preparaban para enfrentar una verdad que podría cambiarlo todo. La verdad de que, en el silencio de la noche, cada susurro, cada lágrima derramada y cada risa robada al abismo, eran parte de una sinfonía inacabada, un eco eterno de la lucha humana por encontrar sentido, justicia y, sobre todo, una razón para continuar amando en un mundo donde la traición y la pasión se entrelazan en una danza tan destructiva como sublime. En este amanecer, Valle Salvaje se erigía, con toda su grandiosidad y su ruindad, como el escenario perfecto para la última jugada de un juego que no perdonaba debilidades, donde cada alma debía decidir si la redención estaba al alcance, o si el precio de la ambición era, en última instancia, la condena a una soledad inescapable. La historia avanzaba, sin pausa ni tregua, prometiendo que en cada nuevo capítulo se develarían secretos más oscuros, amores más imposibles y traiciones aún más dolorosas, recordándonos a todos que, en el corazón del ser humano, reside la fuerza indomable de soñar y el coraje necesario para enfrentar la más oscura de las verdades.
Así, mientras la luz del amanecer se filtraba en los pasillos de la casa grande y la finca despertaba a regañadientes de una noche plagada de conspiraciones, cada habitante de Valle Salvaje se preparaba para escribir, con su sangre, sus lágrimas y su amor, el siguiente capítulo de una epopeya tan vasta y conmovedora, que ni siquiera el paso del tiempo podría borrar la huella imborrable de lo que había sido y, sin duda, de lo que estaba por venir. En ese preciso instante, cuando el eco de las revelaciones aún resonaba en cada rincón, se dejó entrever una certeza ineludible. La vida en Valle Salvaje era un remolino de pasiones y secretos, en el que cada acción, por insignificante que pareciera, era el preludio de una revolución emocional que cambiaría para siempre el curso de la historia familiar. La promesa de un nuevo amanecer, llena de luz y sombras, impregnaba el ambiente, y en cada latido se gestaba la convicción de que, en medio de la adversidad, la verdadera esencia del ser humano era luchar, amar y, sobre todo, redimirse, aun cuando el abismo pareciera inalcanzable. Esta es la crónica de una tierra, de unos personajes y de un destino inevitable, donde el poder, la traición y el amor se entrelazan en una narrativa que desafía el tiempo y que, en cada palabra, nos invita a sumergirnos en la complejidad infinita de la condición humana. En Valle Salvaje, cada ocaso traía consigo la promesa de una nueva aurora, y cada secreto desvelado era la llave que abría la puerta a un futuro lleno de incertidumbre, pero también de la más sincera esperanza. Y así, con el alma en vilo y el corazón encendido, los habitantes de Valle Salvaje se preparaban para enfrentar el desafío supremo: reescribir su destino en medio de la tormenta, convencidos de que, pese a todos los obstáculos, la verdad y el amor, finalmente, prevalecerían. Con estas palabras, se sella el comienzo de un día que promete revelar, en cada uno de sus momentos, la intensidad de una vida marcada por la pasión, la lucha y el dolor. Un día en el que cada secreto, cada traición y cada acto de redención resonará en los anales de la historia de esta tierra inquebrantable, dejando impresa, para siempre, la huella indeleble de lo que significa ser humano en un mundo de sombras y luces, donde todo es posible y, al mismo tiempo, nada es seguro. En definitiva, Valle Salvaje se alza no solo como escenario de intrigas y conspiraciones, sino como el testigo silente de una epopeya en la que cada latido, cada mirada furtiva y cada susurro en la penumbra, son la manifestación de una incesante lucha por la dignidad y el poder, en la eterna búsqueda de un destino que, pese a sus cicatrices, aún guarda la promesa del renacer.